Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos con una noticia y hablaremos también de cómo se ha comportado el Bitcoin en la jornada. Lo primero vamos a comentar la jornada para empezar. Estamos teniendo rebote, ya decíamos que posiblemente eso haya sido el mínimo de esta pequeña corrección, es una mini corrección, no es una corrección como las otras que hemos tenido. Posiblemente sea la onda C pequeña en corrección continua porque vemos como aquí cayó, subió la onda B por encima de la onda A y seguramente esto será una pequeña onda C porque es en relación a la onda A, pues más o menos pues, posiblemente sea pues o la mitad de la onda A, no lo he medido exactamente, o la mitad o poco más, ¿no? Este movimiento de corrección y posiblemente nos iremos otra vez a los máximos para final de semana y es probable que alcancemos ese nivel de 68.000 que decía yo que podíamos alcanzar esta semana. Para hoy decía que podíamos alcanzar los 58.000, aún hay tiempo de hacerlo. Hoy estoy haciendo el análisis un poco antes, pero todavía nos queda 2 horas y media. En esas 2 horas y media podemos alcanzar esos 58.000 o muy cerca que comentaba la mañana. Luego veremos el comportamiento en gráficos de una hora para que se vea exactamente qué es lo que ha estado haciendo, porque es exactamente lo que hemos dicho a la mañana que podía estar haciendo hoy a la tarde. Esos movimientos que hablábamos de ruptura de línea, consolidación de línea, movimiento hacia la resistencia horizontal y ahora solo le queda ya sobrepasar esa resistencia horizontal, lo que le llevaría a esa zona cercana a los 58.000 que hablábamos a la mañana. No lo sé si lo hará, pero está en ese proceso y si no lo hace antes de cerrar la vela de hoy, seguramente lo hará mañana. O sea que es un proceso que en el gráfico de horas va a continuar, ¿no? Bien, tenemos unas cuantas altcoins subiendo, muchas de las que hemos hablado bien estos días, por ejemplo, Basic Attention Token, que estábamos hablando de que el gráfico tenía muchas ganas de subir, que estaba con bastante buena pinta y fijaros que subida ahora mismo un 50% por encima de los 2.000. Nosotros hablábamos de 1.700, 1.800, la subida ha sido todavía más espectacular de lo que pensábamos, pero estaba bastante cantado que ese gráfico tenía unas ganas tremendas de subir. Otra que está subiendo también mucho hacia niveles que habíamos comentado a la mañana es AppCoin, había roto estos días esa resistencia y hablábamos de posibles subidas y ahí la tenemos subiendo una vez más. Y tenemos ARLC también subiendo mucho, que también era otra de las que hemos dicho que tenía mucho potencial en el medio plazo. Potencial que además esta mañana nos deteníamos precisamente en ese análisis de RLC. Podéis ver el vídeo de la mañana si queréis ver ese análisis. Borrábamos todas las líneas antiguas que teníamos y nos deteníamos haciendo un buen análisis de RLC y estábamos viendo que estaba a punto de romper una línea de tendencia bajista y como al romper esa línea bajista hemos visto ese escape que está teniendo al alza que le ha llevado casi hasta los 5.000 y que todavía le puede dar bastante recorrido. Otra que también hemos hablado muy bien estos días es Cava, que decíamos que puede ir hacia la zona de los 13.000, 14.000, ahora mismo ya está en 11.279 con una subida del 18% desde ayer a estas horas. Y bueno, Cardano, que también estos días atrás estábamos diciendo que estaba en zona de compra y como ha rebotado también un 17% y seguramente habrá alguna más. Estas son las más destacadas, las que más suben, pero tenemos también, pues por ejemplo, Bell, que también hemos estado hablando muy bien aquí entre las mayores subidas. Acro, que hemos hablado también esta mañana, que está también a punto de saltar una resistencia. Airswap, que está yendo hacia los 572 para volver a romper esa resistencia. Es decir, hay unas cuantas aquí, ANT, bueno, unas cuantas de las que hemos hablado bastante bien estos días. O sea que se sigue comportando el mercado bien. Vamos con una noticia que no es que sea demasiado determinante, pero es lo que está marcando el paso de la adopción entre inversores importantes en el Bitcoin. El caso de Howard Marks, que dice que cambia de opinión sobre el Bitcoin, una leyenda de la inversión, o sea que es un inversor bastante conocido, y que reconoce en esta entrevista que ha hecho para una cadena coreana que cuando habló por primera vez, o bueno, cuando habló en el pasado de Bitcoin, no estaba informado de lo que era y dice que cometió un error al hablar sin informarse, ¿no? Y ahora reconoce que, pues eso, que el error que cometió y que no debería nunca haber cometido ese error, nunca debería haber hablado de algo que no conoce en los términos en que lo habló, ¿no? Nos dice que en 2017 este inversor legendario, Howard Marks,
descartó Bitcoin por no tener valor intrínseco. Sin embargo, en los últimos tiempos ha dado a conocer que ha cambiado de opinión sobre la criptomoneda número uno. Y este es el error que cometen muchas personas. No tienen ni idea de una cosa y dicen, pues, no vale para nada, sin haber ni siquiera mirado qué es lo que es. Pues esto le pasó a este inversor, ¿no? Nos dice que en una entrevista a un medio coreano de economía, Marx expresó sus puntos de vista sobre varios temas, incluidas las inversiones alternativas para inversores minoristas y Bitcoin. Habló de cómo los inversores intuitivos estaban restando importancia a las acciones y los bonos porque los rendimientos ya no existían. Esto los había llevado a las clases de activos alternativas y en este grupo de activos alternativos está Bitcoin, por supuesto. Mark habló sobre cómo la mayoría de las personas en los Estados Unidos tenían sus pensiones de jubilación 401k, pero que estas se invirtieron en los mercados financieros tradicionales en lugar de los activos alternativos. Expresó su creencia de que el gobierno de Estados Unidos encontrará una manera de permitir la exposición de estos fondos de pensiones o fondos de pensiones de jubilación a los activos alternativos, es decir, a Bitcoin entre ellos, ¿no? Sugirió que una forma de obtener exposición a estos activos alternativos sería comprar acciones de empresas que actualmente están invertidas en ellos, pues lo hemos dicho aquí muchas veces, alguien que no quiera entrar directamente puede comprar MicroStrategy, por ejemplo, y dice que sobre sus opciones cambiadas de Bitcoin, Marx comentó que en 2017 había descartado la criptomoneda porque creía que no tenía valor intrínseco, pero citó que las pinturas, los diamantes o una barra de oro tampoco tienen un valor intrínseco, pero que la gente aún los valora mucho. Nos dice que recientemente había estudiado el caso de la oferta y la demanda de Bitcoin y declaró que el software fija la oferta en 21,5 millones de Bitcoin y ya hay 19 millones en circulación, por lo que no se puede expandir mucho, a diferencia del dólar que puede imprimir en cantidades infinitas, y la demanda está creciendo porque las personas están interesadas en eso. Continuó diciendo lo ventajoso que era poder operar con bitcoins instantáneamente las 24 horas del día y los 7 días de la semana, mientras que los bancos tenían horarios de cierre que impedían el envío de una transferencia. La confidencialidad fue otra ventaja citada por Mark. Dijo que nadie sabría acerca de sus propiedades y mucho menos el gobierno. Nadie puede robárselo. Es mejor que una moneda de mercado emergente. Mark terminó la entrevista afirmando con una honestidad y muy refrescante que sus puntos de vista iniciales sobre Bitcoin fueron una reacción sin información. Aquí es lo importante de la noticia. Él reaccionó frente al Bitcoin sin información y admitió que no era una buena manera de comportarse. También admitió que ahora ha aprendido cuánto no sabe y que no era bueno hablar de cosas que no se conoce. Descartó, perdón, nada, esto no es nada. Ya nada más, el artículo termina ahí. O sea, nos dice que admite que no estaba informado y por eso dijo que el Bitcoin no tenía valor. Y eso es el error que cometen muchas personas. Cuando eres un inversor que te dedicas a inversiones grandes, pues hombre, al principio te hablan de una cosa nueva y no le prestas mucha atención y cometes errores. Y esto le ha pasado a muchos inversores grandes. Pero muchos de ellos ahora ya se están dando cuenta que han cometido ese error y están cambiando de opinión rápidamente. Así que solo quiero que os quedéis con eso, que muchos inversores, este es el último que hemos conocido, pero muchos están cambiando de opinión. Michael Saylor incluso al principio también era una persona que no creía en el Bitcoin hasta que lo estudió y ahora es el mayor creyente de Bitcoin. Así que el que todavía tenga dudas de lo que es el Bitcoin, ya sabéis, informaros, nada más, simplemente informaros y luego tomáis una decisión. Y cuando toméis una decisión, pues ya está, decisión tomada. Bien, no os he recordado al principio, ya sabéis, tenéis un link ahí de referidos que os da un 20% de descuento en comisiones para las operaciones que hagáis en Binance. Tenéis el link en la descripción. Y vamos con el análisis, vamos a entrar un poquito más al detalle que lo que hemos hecho al principio. Vamos a poner aquí el gráfico en 1 hora, aquí lo tenemos. Y como os dibujaba la mañana, esta línea de tendencia, decíamos, durante la tarde la va a ir a romper.
seguramente se volverá a apoyar en ella, volverá a subir hacia la resistencia de los 56.900, que todavía no la ha tocado, pero que está cerquita, y todavía, ya os digo, nos queda casi 1 hora y 20 para cerrar, no, a ver, 2 horas y 20, perdón, para cerrar la vela de hoy, o sea que todavía en el día de hoy todavía podía tocar esos 56.900 y superar esos 56.900 le llevaría hacia la siguiente línea bajista, que más o menos pasa por 57.700, muy cercana a esos 58.000 que hablábamos en el día de hoy a la mañana. El comportamiento hasta ahora está siendo lo que nosotros nos esperábamos, el mínimo yo creo que ya ha sido, y me da la impresión de que volveremos a ver máximos otra vez al final de esta semana. Al final, no sé si viernes, sábado, domingo, volveremos a ver máximos. No sé si les dará tiempo a llegar hasta los 68.000, como decíamos, pero si no llegamos ahí no andaremos muy lejos y si no es esta semana será la siguiente cuando lleguemos por esos niveles. En principio, pues el mercado sigue estando bastante tranquilo en cuanto al Bitcoin. Lo que decía a la mañana, las caídas no habían sido para nada catastróficas, como alguno decía, o de pánico. Pánico no ha habido por ningún lado. Por ningún lado ha habido pánico. Estos son movimientos normales dentro de Bitcoin. Y los mercados también tradicionales están bastante tranquilos, marcando máximos las bolsas. No hay nada que haga pensar que vayamos a tener movimientos negativos en las próximas semanas, ¿no? Vamos con las altcoins. Ya hemos visto algunas de las destacadas, pero aquí hacemos el repaso habitual con las que más solemos comentar, ¿no? Por ejemplo, OneInch, si recordáis, teníamos estas velas dibujadas y decíamos que posiblemente llegaría hacia la zona de 8.270 más o menos. Pues ya está llegando a esa zona. Desde el día que dibujamos las velas, pues ha hecho más o menos lo que teníamos pensado que iba a hacer. Y la vela de mañana seguramente será mejor que esta que tengo dibujada, será un poquito más alta. Aave se ha quedado un poco atrás. Esta sí que no ha hecho el comportamiento que esperábamos de momento, pero también es verdad que las velas la poníamos para mañana y más adelante, ¿no? O sea que vamos a esperar un poquito a ver qué es lo que pasa, pero yo creo que va a ir hacia esa zona de los 8.377. En principio, seguramente luego irá más arriba, pero irá primero hacia esa zona. Cardano, que decíamos estos días que estaba en zona de compra, recordad esa franja roja que ponía yo ahí, pues la ha tocado 4 días, 4 días ha dado oportunidad de comprar a esos precios y hoy ha tenido una subida casi casi no, en algunos momentos mayor que el 20% y ahora tiene la resistencia en esa línea verde que es por donde empezaría a hacer alguna venta también, ¿no? Esa zona por encima de los 2.400. Bien, Acro, que era otra de las que hablábamos a la mañana, está empezando también a repuntar poco a poco. Es de las que puede tener un salto en cualquier momento porque tiene una resistencia en la zona de los 123 y en esa zona de 123 hacia arriba ya no tiene prácticamente ninguna resistencia porque aunque tiene esta vela, o sea, esta mecha que salió por arriba muy, muy lejos, prácticamente se puede decir que por encima de los 123 está en subida libre. Un cierre por encima de ese nivel daría lugar a subidas muy importantes. Algorand también queriendo consolidar esa ruptura que ha hecho y con posibilidades de ir mañana hacia la zona de 2.388 de nuevo e incluso 2.600. Incluso 2.600. La situación yo creo que es muy similar a lo que... Bueno, muy similar. El gráfico no es igual, pero la sensación sí que es similar a lo que tenía con Basic Attention Token y hoy está saltando muy fuerte Basic Attention Token. ANT también subiendo bien, ahora solamente un 2%, pero entre la subida de ayer, la de hoy y la de antes de ayer, el movimiento ha sido muy importante, una subida más del 50%. Ahora está un poquito consolidando y puede bajar quizás a apoyarse en la zona de los 1.100 para buscar un poco de impulso. AppCoin, que hablábamos en el inicio del vídeo, había roto esa resistencia y está saliendo con mucha fuerza al alza. Tiene niveles, como hemos hablado a la mañana, de resistencia. Bueno, el primero ya lo ha alcanzado, que era esta zona de 235, y el segundo nivel casi lo ha tocado, que era esa zona de 275, 77, incluso 80.
que ya ha estado muy cerca también y que todavía podría llegar ahí. Airswap veíamos también que se estaba empezando a despertar de nuevo. Si superase esos 572 se va hasta los 720 y si supera los 720 la subida entonces sí que puede ser bastante espectacular. Atom, nuevo día de subida, nuevo día de ruptura de resistencia, esta vez son los 3.744 los que caen, lleva 2 días subiendo fuerte y puede acercarse a los 4.700 tranquilamente. Audio, tras una subida muy fuerte por la mañana, parece que consolida esos niveles, ya lleva una subida desde los 800 y pico que era la zona de compra extraordinaria y ahora mismo ya pues es complicado ya que avance mucho más, ¿no? Lo tendrá un poco más complicado a partir de ahora. Vamos a ver qué más hay por aquí. Van subiendo un 4% y se está empezando a acercar a la línea de resistencia de los 25.047. Parece que quiere recuperarla. Básica Tension Token, veíamos el subidón que pegaba. Ya hablábamos nosotros de zona 1700, 1800, pues ya fijaros dónde ha llegado a estar, 2120, con una vela increíblemente alcista. Y fijaros todo el tiempo que le costó toda esta bajada. Y ya dijimos, tranquilos, ese precio que está por aquí, estaba haciendo suelos, aunque baje más, a la larga son precios recuperables, no hay problema, hay que ir acumulando, acumulando, acumulando. Claro, cuando llega a la zona de los 600 y tú has empezado a acumular por aquí, por la zona de 1200, 1000, 800, pues cuando llega a 600 te piensas que nunca se va a recuperar ese nivel, pero es que fijaros de dónde venía bajando desde casi los 4000, en concreto desde los 3800, y cuando está ya en esta zona, pues, ostras, te puedes equivocar con el mínimo, pero sabes que son precios que tienen muchas posibilidades de recuperarse en cuanto el mercado cambie de tendencia. Y el mercado ha cambiado de tendencia y ya se han recuperado los precios. Ahora todo el mundo que haya acumulado durante toda esta zona que era una fase de acumulación, ahora mismo ya está en ganancias, con ganancias importantes si has hecho un precio medio en esta zona. ¿Vale? Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Bell, subida también muy fuerte, muy interesante. No ha roto todavía la resistencia más fuerte, que es esta de aquí, de los 7.367. Si rompe ese nivel, podría subir todavía hacia la zona de 9.500 quizás. Está bastante bien. Binance se ha quedado un poquito atrás estos días y da la impresión de que se va a quedar atrás. Da la impresión de que se va a quedar atrás porque ahora mismo hay más intereses en otro tipo de monedas. Aún así, si aguanta en esa zona, bastante es después de toda la subida que lleva, ¿no? Cake en zona peligrosa, a punto de romper soporte. Cuidado, cuidado con Cake. BZRX también empezando a romper resistencia, puede llegar hacia la zona de 1500, que casi es un 50% desde esta zona de por aquí, es donde tiene la resistencia. Alguien me preguntaba por Celo, vamos a mirar a ver qué hace. Pues es una moneda muy poca liquidez. Fijaros dónde está la vela de hoy de abajo. Desde el mínimo de hoy hasta el precio que está ahora es un por 2, es decir, se ha caído estrepitosamente sin ningún motivo y seguramente con poco volumen. Vamos a poner el volumen que no lo tengo puesto. Un segundo. Ah, no, esto es para comparar, perdón, me he equivocado. Aquí está el volumen. Volumen. Porque así vemos un poquito la poca liquidez que tiene esta moneda. Ahí lo tenemos, ya tenemos puesto el volumen. Tiene poquísima liquidez, como veis. Y movimientos muy complejos. Bien, CHR cayendo un 20%, ya lo decíamos a la mañana. Estas que han subido tanto van a tener un buen desplome. Van a tener un buen desplome. El dinero empezará a girar hacia otras, bueno, hacia Bitcoin seguro, y hacia otras que se han quedado atrás, como AVE, por ejemplo, o alguna otra. Es lo normal, después de estas subidas tan fuertes que no son sostenibles. Chiliz lo mismo, un 15% abajo. Gráficos similares, gráficos de burbuja.
y que tienen que desinflarse, y yo hasta por lo menos un mes o mes y medio es que ni miraría para estas monedas. Después de que pase un mes y medio, ya veremos a qué precios están y a ver si es interesante volver a entrar. Pero cuando ha pasado una cosa de estas tremenda, hay que darle tiempo, bastante tiempo, incluso igual es más de un mes y medio. Yo esperaría bastante antes de volver a entrar en monedas de este tipo, que han subido tanto, ¿no? Compound no termina de arrancar, le pasa como a AVE. Ayer amago de subir, igual que AVE, que también hizo amago de subir, y ahora se va para atrás de nuevo. Coti también bajando, es otra de las que está también muy recalentada, se ha pasado también mucho y también puede entrar corrección fuerte hacia la zona de los 400 y habría que darle tiempo también, mucho tiempo hasta que vuelva a unos niveles decentes. CRV rompió la línea de tendencia bajista, como dijimos ayer, y ahora está a puntito de acercarse a los 469, que es el siguiente nivel que debería romper para continuar con los movimientos alcistas. CTSI 30% de subida, también muy disparada, y también creo que entrará corrección, así que cuidado también con esta, ya ha subido lo que tenía que subir. DAS bajando, como no podía ser de otra manera, porque no hace otra cosa que bajar. Digibyte ya está en 116, 117, ha estado en 123, hablábamos que 120 podía ser una buena zona para vender. 120. Día buen comportamiento también, aunque durante la sesión ha estado mucho mejor, ha estado por encima de los 700 y muy cerca de 800. De momento parece que va a cerrar por debajo de la resistencia, pero una vez que sobrepase esa resistencia, que la vamos a dejar marcada, una vez que sobrepase esta zona de los 670, podría ir tranquilamente hacia la zona de 900, que es esta zona de por aquí. Buen comportamiento de día con 2 días espectaculares de subida. DOT sigue estable, da la sensación de que quiere perder esos niveles, ir a 55.300. Vamos a seguir un poco para abajo, a ver qué más tenemos por aquí. Elrond sigue mal, tiene ese movimiento bajista que todavía no sabemos si ha terminado. Elf por momentos parece que quiere arrancar, pero luego se va otra vez para atrás. Creo que le queda un movimiento importante pendiente a esta moneda. Lo que pasa es que se está retrasando tanto que como tarde mucho, al final vamos a llegar a un momento en el que llegue un mercado un poco correctivo generalizado en las altcoins y se va a quedar sin hacer el movimiento como tarde más. Así que debería salir en poco tiempo al alza ya. ENJ corrigiendo, y esta es de las que entrará también en fase correctiva en breve. Si CHR y Chili ya están empezando, esta seguramente mañana también lo hará. EOS rompiendo la línea bajista, pero todavía con poca fuerza porque está subiendo un 4,8, que no es que sea mucho para toda la caída que lleva. Con esta caída que lleva debería estar subiendo por lo menos un 10. Pero bueno, algo es algo, y si cierra por encima de esa línea de tendencia bajista, es posible que la vela de mañana nos lleve hacia la zona de 770. Vamos a ver. Ethereum vuelve a caer un 1,30%. Ayer quería haber recuperado esa línea de tendencia, hoy se vuelve para atrás y sigue habiendo bastantes noticias un poquito alarmantes, o bueno, no sé si alarmantes es la palabra tampoco, preocupantes para Ethereum, porque se está empezando a hablar ya de división de la cadena, es decir, de hard fork, porque hay, evidentemente, los mineros no están para nada de acuerdo con las actualizaciones que se quieren implementar. Eso sería debilitamiento del proyecto porque no hay acuerdo, no hay consenso, y al final, bueno, ya veremos a ver cómo termina todo eso, pero hay muchos problemas. Es que al final, lo hemos comentado muchas veces, tú no puedes... la manta es muy corta y quieres tapar todo, y si estiras de la manta para arriba te tapas bien el cuerpo, pero te dejas los pies al aire, y si la pones para abajo te tapas bien los pies, pero te dejas el cuerpo al descubierto. Y es lo que está pasando con Ethereum, es lo que está pasando, pero bueno, no sé. Los fans de Ethereum pues no terminan de entenderlo, pero bueno, es lo que pasa.
FED 2,75% abajo, y es otra que también puede entrar corrección ahora en el corto plazo. Puede entrar corrección en el corto plazo ahora mismo. No sé si está relacionada con alguno de los motivos de la subida del resto de monedas, porque FED no sé exactamente a qué se dedica. No sé si está relacionada algo con los NFTs. Me suena que no, pero igual sí, no sé. Entonces es de las que ha subido un poquito más, quizás por otros motivos, pero da igual, está muy arriba, tendencia demasiado acelerada, y también le debe tocar corrección. FTM subiendo un 3%, pero ya decíamos que no nos fiábamos mucho. En algún momento ya va a estar subiendo más, pero parece que vuelven a haber ventas porque ya vemos cómo está retrocediendo ahora mismo. GRT tampoco, la vela de ayer fue buena, pero tampoco parece que tiene continuidad hoy. Eso no es tampoco buena señal. En principio es mala señal, sería señal de que puede seguir cayendo. Hasgraph, que había subido mucho, también tiene una corrección fuerte y puede todavía tener bastante corrección. La que sí sube es Hard, y que tiene muy buena pinta, es otra que está mejorando muchísimo. Tiene una pequeña resistencia aquí que está superando ahora mismo en la zona de los 4.220, ahora estamos 4.372, o sea que esta vela ya está superando ese nivel claramente. Se puede ir a por los 5.431, y una vez que supere ese nivel, 5.431, no hay resistencias por arriba. Entonces es de las que puede entrar en subida libre y subir bastante. Puede subir tranquilamente hasta la zona de 7.000, 8.000, 9.000, no se sabe, pero tiene bastante potencial. Seguimos. ICX, 4,5% de retroceso, y decíamos a la mañana que posiblemente vaya a apoyarse en los 3.151 antes de continuar subiendo. IOTA, un 2% de subida, sube menos que lo que subía a la mañana, pero bueno, es una zona de acumulación. Al final, hasta que no salga de esa zona de acumulación, va a pasar tiempo, pero tampoco creemos que vaya a caer mucho más. Iris, 6% de subida, mucho menos que lo que subía a la mañana, pero ya ha dado sus buenos beneficios desde la zona esa de 280 que hablábamos de zona importante para entrar. JST no acaba de arrancar, sí que está en una zona interesante porque le puede llevar hacia la zona de 149, pero no termina de arrancar. Cava era una de las ganadoras de hoy, 14% de subida, rompiendo la resistencia de los 10.324. Se ha acercado a la siguiente, que son los 11.775, y una vez que rompa esa, se pondrá seguramente por los 13.000, 14.000 en los próximos días. Lo veremos. Mañana será un día interesante, a ver si lo consigue, ¿no? Kyber Network también está rebotando desde la zona de 3.600, que es soporte. Ahora está en 3.873, que ya es una buena rentabilidad. Y vamos a ver si es capaz de llegar a los 4.485. Y no solo eso, sino que igual también puede superarlo y llegar hacia la zona de los 5.200 más o menos, que sería la siguiente resistencia importante. La que no se mueve es Link, que sigue bastante castigada, no termina de arrancar de esa zona. Lo hemos comentado, moneda que se ha quedado muy muerta. Litecoin también se ha quedado muy muerta. Había noticias de que Litecoin se iba a convertir en una moneda tan privada como lo es Monero. He leído la noticia por ahí. No sé si eso le beneficia o le perjudica, porque ya sabéis que estas monedas de privacidad están rechazadas por los reguladores, y eso hace que el dinero grande, que es el que hace subir de precios a las monedas, ese dinero grande que hace subir de precios a esas monedas, no entre en este tipo de monedas y se vayan quedando atrás. Se vayan quedando atrás con respecto al resto. Así que yo creo que no es ningún favor. Para la moneda estará bien, y para la gente que le gusta mantener la privacidad, pues estará muy bien y se usará la moneda, evidentemente. Pero lo que es para subida de precios, para apreciación de valor, creo que le perjudica. Creo que le perjudica para eso. LTO, que hace mucho que no la miramos, la tenemos también rebotando en los 848, 2 días seguidos de subida muy fuerte. Hace mucho que no la mirábamos y la verdad es que tenía un gráfico bastante interesante. Maná también entra en corrección, 17% de caída y todavía le queda muchísimo por caer. Ya hemos dicho, otra de las que está muy inflada, en burbuja seguramente, y puede caer hacia la zona de los 800 tranquilamente.
Matic, otra que había subido también demasiado. En este caso no me atrevería a hablar de burbuja porque yo creo que gran parte del precio sí que está justificado, pero seguramente sí que se habrá sobrepasado el valor real y posiblemente el valor real esté más cerca de los 300-400 que de los 650 que está ahora. Seguimos. Nano sigue cayendo y con posibilidades de perder el 817. Es moneda interesante, pero que se comporta de manera muy errática técnicamente, porque fijaros aquí mismo, por ejemplo, esta tendencia bajista no daba ninguna sensación de darse la vuelta, ninguna sensación, incluso el día 2 de enero la pinta era mala, rompiendo mínimos anteriores, etcétera, y de repente desde ahí, sin motivo aparente, sin nada técnico que lo señalase, pega un salto tremendo, recupera en un día lo que había perdido en los últimos 17 días, consolida un poco y en 2 días adicionales pues se planta en 1400 cuando sale desde los 300, o sea, una locura absoluta, ¿no? Pues así ese comportamiento errático es el que tiene, ¿no? Así que es muy complicado cuando estas monedas se comportan de esta manera. Nier, que tiene mejor comportamiento, iba subiendo bastante bien hoy y se da la vuelta un poco al cierre para cerrar un poco en la parte baja de la vela y todavía podría caer a esa línea verde que hace de soporte y que supondría ir hacia la zona de los 990 más o menos. Ahí sí que sería una buena zona de entrada. Neo, que decíamos a la mañana que parece estar despertando, está a puntito de romper una línea de tendencia bajista, esa línea roja que tenemos, y si lo supera podría ir hacia los 761 y superar los 761 también sería un movimiento muy alcista porque daría lugar seguramente a subidas hasta 950-1000. 950 o 1000 más o menos, sí. Ocean retrocediendo y da la impresión de que va a caer hacia el soporte de los 2289 de nuevo. Ahí volverá a ser buena zona seguramente. Depende cómo esté el resto del mercado, pero posiblemente sí. OGN corrección fuerte hoy después de haber marcado 2536. Yo creo que si vuelve a subir por esa zona, 2400 o por ahí, ya es zona de venta. Yo creo que ya es zona de venta esa zona de 2400. Vamos a ver si mañana vuelve a tener un repunte. Omísego subiendo mucho menos de lo que en principio debería por la vela de ayer. La vela de ayer fue muy positiva y la de hoy debería ser mejor que esa vela que estamos teniendo ahora. Se queda muy escaso ese movimiento. Habrá que seguir esperando con Omísego. Ontology también flojea un poco al cierre. Había estado muy bien, había intentado llegar a esos 230, pero se nos queda un poquito flojo ahora mismo el cierre. Soporte sigue siendo 193 y a ver si los próximos días avanza hacia la zona de 269. Orbs, que la hemos empezado a analizar estos días y habíamos visto que tenía subidas espectaculares, sigue estando bastante fuerte, sigue subiendo un 21% y veremos a ver si los siguientes días aguanta ese movimiento alcista. Tiene que haber salido algo, no me creo yo que de repente tengamos 4 días super alcistas, después de que ya además se había multiplicado por 3 o un poco más de por 3 en todo este movimiento alcista suave, y luego vengan 4 días de este estilo así sin ningún motivo. Yo creo que tiene que haber alguna noticia seguramente de esta moneda. Seguimos un poco. Bueno, Pearl también empieza a corregir, 6% de caída. Llevaba también una subida muy fuerte y es posible que tengamos caídas hacia la zona de los 200 y está en 300, es una caída muy fuerte, ¿no? Pero es que la subida también lo ha sido, hemos subido desde 100 a 340 en muy pocos días. Así que bueno, es normal que se tome esa corrección, ¿no? QLC también corrigiendo, no ha sido capaz de pasar los 173, lo va a volver a intentar seguramente. QSP también corrigiendo un poco, bueno, un 9%, que está bastante bien, a la zona de soporte de los 150. Ha estado hoy otra vez casi en los 180, no ha sido capaz de pasarlo. Y bueno, en el siguiente movimiento seguramente intentará ir hacia la zona de 186-200 después de consolidar en esta zona de los 149. Qutun también buen día, posibilidad de ir hacia la zona de 1229, aunque requerirá que el mercado esté bien porque
Evidentemente, si el mercado flojea un poco, tras 2 días fuertes de subida, pues podría tener una corrección, ¿no? Entonces necesita que el mercado siga bastante bien como hasta ahora, ¿no? RDN, que creo que la hemos comentado estos días, sí, la hemos comentado estos días, ha roto la resistencia, parece que quiere seguir subiendo, la pinta que tiene es buena, y podría llegar incluso hasta la zona de 1600. RIF, que tuvo ese rifirrafe, por hacer el juego de palabras, rifirrafe, con la empresa de inversión con la que había llegado a un acuerdo, pues 2 días bastante malos, zona de soporte en teoría, 68. Vamos a ver si sale de esa situación bien, porque cuando pasan estas cosas los inversores pues pierden un poco confianza y cuesta recuperar luego la confianza, pero si en realidad el proyecto es serio, en esta zona debería volver a hacer suelo y debería volver a subir. REN sigue sin salir de esta zona, más o menos parece que lo intenta, y es posible que mañana tengamos una buena vela que le lleve hacia la zona de los 2200, porque ya parece que está haciendo ese suelo, está consolidándolo. Hoy le está costando un poquito, pero la siguiente vela me da la impresión que va a ser bastante interesante y nos puede llevar hacia la zona de 2200. RLC, gran subida, rompe la línea bajista que dibujábamos a la mañana. Hemos hecho un análisis un poquito más especial, hemos quitado todas las líneas viejas que teníamos y hemos puesto unas nuevas. Decíamos que esa línea de tendencia bajista era muy importante que la superase. En cuanto la ha superado a la mañana, porque a la mañana cuando hacíamos el vídeo todavía no estaba superada, cuando la ha superado ha tenido esa subida importante del 15% y da la impresión de que se va a ir hacia los 6.337 en un primer momento, y una vez que supere ese nivel, pues fácilmente podría ir hacia la zona de los 9.000. Rose también corrección, 8%, está en subida libre, pero claro, de vez en cuando pues entran correcciones. Esta es la corrección que ha tenido Rose. Es una moneda que le ha costado avanzar además, si recordáis todo el tiempo que estuvo en esa zona de los 206, después avanzó hasta los 266 y le costó también 7 días salir de ahí. Después llegó al 301, también parecía que rompía, luego se iba otra vez para abajo y al final acabó rompiendo. Y ahora está en subida libre, lo que pasa que no termina tampoco de coger una tendencia muy acelerada, ¿no? Le está costando bastante, pero yo creo que volverá a ir hacia la zona de los 400 y quizás supere un poquito ese nivel. RSR, pues como decíamos a la mañana también corrigiendo hacia la zona de los 129 en principio. Se queda todavía un poco lejos, pero mañana es posible que llegue a esos niveles de 129. Run 4% de caída y la pinta vuelve a ser mala. La vela de ayer mejoró un poco el aspecto, pero no da continuidad hoy a ese movimiento y eso pinta mal, ¿no? Me han preguntado también por Sun. También empieza una corrección. Fijaros que está rompiendo la línea de tendencia acelerada, que era muy acelerada. Y esto es lo que le va a pasar a muchas monedas, ¿eh? Algunas otras que hemos comentado aquí que tenían este tipo de líneas de tendencia. No es sostenible. No es sostenible una línea de tendencia con esa inclinación y tarde o temprano terminan por romper. Y ya llevaba muchos días sobre esa línea y era bastante inminente esa ruptura, como en muchas otras, ¿eh? En muchas otras también es inminente esa caída porque esto no se puede sostener tanto tiempo. Tantos días seguidos no se puede tener esa verticalidad de subida. En valores especulativos, además. O sea, si fuese algo que tiene valor real, que es una inversión seria, pues igual se podría sostener durante más tiempo. Pero algo que no, pues ocurre esto. SNX, que alguien me lo ha preguntado también. Seguramente que se me olvida alguna de las que me habéis preguntado, pero bueno, voy diciendo las que me voy acordando. SNX no tiene buena pinta tampoco. Sí que es verdad que ayer rebotó justo en esta línea que teníamos dibujada desde hace tiempo, desde que hizo esta formación aquí. Pero la pinta que tiene es de romper esa línea y seguir bajando. Está el mercado bastante bien y sin embargo esta moneda ya lleva bajista durante bastante tiempo y tiene pinta de seguir bajando. Tiene pinta de ir hacia la zona de los 26.000. No sé si es que se infló demasiado en su momento, pero ahora no puede. No puede y el resto de monedas están más o menos bien, así que tampoco es nada bueno que te comportes mucho peor que el resto. Bueno, Sol rompiendo también la línea alcista, es decir, también podremos entrar en corrección fuerte, que le puede llevar hacia la zona de los 17.000, más o menos. Ayer intentaba aguantarse ahí en la línea, pero no puede. Se ve que no.
Seguimos un poco para abajo. Bueno, Stork ya hemos dicho que ha tenido un buen comportamiento. Lo que pasa es que ahora el cierre está flojeando bastante. Stratis lo mismo, también ha tenido una buena subida, solo que ahora el cierre está flojeando. Llegó a los objetivos que decíamos ayer, o sea que ya la oportunidad ya estuvo ahí y el que la ha cogido ya la ha aprovechado. Y ahora es volver a esperar a que dé una nueva oportunidad. Y STX pues también ha salido de esa zona de compra, pero no por mucho y todavía podría volverse a meter en esa zona para corregir un poco más, ¿no? Así que vamos a seguir esperando. Sun, me preguntaban también por ella. Está haciendo también un suelo y a puntito de romper una resistencia importante. Esta zona de aquí. Si rompiese este nivel a precios de cierre, que son los 369, pues podríamos tener subidas importantes, quizás hacia la zona de 475 o 500 más o menos. T-Fuel prácticamente repitiendo. Ya veis que posiblemente lo que hayan hecho hoy, que a la mañana las teníamos subiendo mucho, tanto Tefuel como Teta, pueda ser el canto del cisne. Están a punto de entrar en corrección importante, como han hecho otras, como han hecho todas las que tienen un gráfico de este estilo. Y bueno, posiblemente les toque caída fuerte en los próximos días. Teta mantiene todavía un ligero movimiento alcista del 2 y pico por ciento, pero la vela ya vemos como nos ha dejado un mecha por arriba y no nos extrañaría ver caídas hacia la zona de los 7000. Está en 12.481 y está bastante alta. Tomo Chain rebotando desde los 4000. Hablábamos esta mañana que ahí es zona de compra y que puede ir hacia 4600. Creo que la vela de mañana podría llegar ahí y sería una buena venta, una buena operación. Un fee parece que sigue con las caídas y si pierdes los mínimos de estos últimos 2-3 días puede ir a esa zona de 42.000 que hablábamos en los vídeos anteriores. Uniswap también parece que está a puntito de perder un soporte, todavía no lo podemos dar por perdido, hay que esperar a la vela de mañana o al cierre de esta misma vela, que todavía le quedan 1 hora y 50 minutos más o menos. Cuando se produzca ese cierre ya veremos cómo abre la siguiente y nos dará una pista, ¿no? BET también decíamos que posiblemente caiga hacia la zona del 97. Ayer ya dijimos que había bastante FOMO en ese movimiento. Había alguien con muchos seguidores. Me comentaron que alguien con muchos seguidores la recomendó muy efusivamente y claro, eso provoca compras. Si tienes muchos seguidores y encima la promocionas así enormemente, pues provoca compras. Y subió, pero ya vemos cómo se desinfla y posiblemente baje hacia la zona del 97, que es lo que esperábamos antes de este movimiento un poco fuera de sitio, ¿no? VIP parece que se anima, pero no sé si llega un poco tarde a la fiesta porque casi todas han saltado ya y vamos a ver si le da tiempo a tener un movimiento hacia la zona de los 200-210. Puede que sí. Otra que está totalmente disparada es VRA, también lo mismo que las que han subido tanto, seguramente le tocará correcciones fuertes hacia la zona de 1900 en los próximos días, no es sostenible un movimiento de este estilo. Wabi también bastante alcista en los últimos tiempos, pero necesitará consolidar en esa zona de los 700 si quiere conseguir mayores subidas. OneChain también, después de la gran subida de ayer, hoy ha vuelto a protagonizar una subida espectacular hacia la zona de los 3000. Fijaros que estábamos hablando estos días de comprar en la zona de 1600 y pico y ha llegado casi al doble en poquísimos días, ¿eh? Poquísimos días. Sobre todo cuando hizo la corrección aquí, que dijimos, bueno, en esta zona otra vez se puede volver a acumular, pues justo fue el pico mínimo y desde ahí en 2 días ha sido tremendo. WRX sigue alcista. Si esa vela cierra así, posiblemente mañana tengamos movimientos hacia la zona de los 1000. Walton Chain también comportándose bien, aunque un poquito más flojo ahora al cierre. Esta sí que está un poco ya cerrando mal. Mal en el sentido de que
Si llega a cerrar por encima de estas dos velas del día 11 y 12, pues la cosa pintaba muy bien, pero al cerrar por debajo vuelve a pintar caídas hacia zona de 218. SEM bajando, o sea, bajando no, está subiendo, pero bajando de lo que iba a la mañana, como decíamos, que posiblemente vuelva a ir hacia la zona de 560 o incluso un poco más abajo. El movimiento de rebote, pues entra dentro de lo normal después de las caídas tremendas que lleva, pero tampoco es un movimiento que cambie la tendencia, simplemente es un pequeño rebote, porque el movimiento bajista había sido brutal, pero seguramente para continuar con el movimiento bajista. Stellar, un 1% de subida solamente, después de haber estado subiendo bastante más, y eso habla mal de Stellar, porque en cuanto ha subido un poco ha habido muchas ventas, como se ve. Monero sigue su avance lento hacia los 4.200 que hablábamos estos días. Ripple, que en algunos momentos ha estado subiendo bastante bien, también se ha ido para atrás, como ha ocurrido con Stellar. Se ve que el movimiento ha sido un poco al unísono entre las dos y una ha arrastrado a la otra. Pero es que Ripple tiene muchos problemas. Aparte de la demanda de la SEC, había muchos inversores que también querían sumarse a la demanda. Al final no les han dejado sumarse a la demanda, pero hay mucha gente quemada con Ripple. Entonces tiene muchos problemas. Ya veremos a ver cómo sale de ellos. Zcash también queriendo avanzar, pero nada, no lo consigue. Le pasa como a Monero, que sí, que sí, que sí, pero luego al final no. O sea, quiere, pero no puede. Cílica 3% abajo, creemos todavía que puede caer a 240, seguimos esperando. ZRX poco a poco recuperando, a la mañana estaba a puntito de romper esa línea de tendencia, ahora la rompe, se ha ido a la resistencia de los 2.534 y seguramente en los próximos días avanzará hacia esos niveles que hablábamos de 2.900 o incluso 3.164, donde podréis vender con ganancias si habéis acumulado en la zona que dijimos que se podía empezar a acumular. Vale. Y nada, esto es lo de las altcoins. Y ahora vamos con el Bitcoin de nuevo, que bueno, casi tiene un 1,7% de subida, buena señal. Vamos a ver cómo cierra, acercándose muchísimo a esos 56.900, 56.904. Y si lo supera, pues tendremos subidas interesantes para el final de la semana. Bueno, final de la semana, si acabamos de empezar, tampoco. Bueno, para el miércoles veremos posiblemente mañana subidas importantes y para el jueves quizás también. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué ocurre con esas velas horarias, pero en principio la pinta es buena, la vela diaria también acaba muy bien. Vamos a verlo en otro gráfico para que se vea mejor. Este gráfico, si recordáis, teníamos dibujada esta línea roja por los sitios donde pensábamos que iba a pasar ese movimiento y ya veis que está empezando otra vez a subir. Seguramente pues eso, un día, 2 días, 3 días, 4, 5. Pues para el final de semana, pues posiblemente esa zona de 68.000, como decíamos. Para el domingo, quizás. Sábado, no sé. O el lunes, quizás, de la semana que viene. Bueno, puede que me equivoque por un día o dos. En principio va hacia ahí. Y la vela, fijaros cómo se ha dado la vuelta. Debe ser una vela negativa a acabar en vela en azul con mucha mecha por debajo. Eso es bastante alcista. Eso sigue diciendo que cada vez que baja entran grandes inversores. Nos sigue diciendo lo mismo el gráfico, una y otra vez. Una y otra vez. Así que nada, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.